Buenos días a todos. Como cada día de reposo, eh, por la mañana, como cada sábado por la mañana, estamos nuevamente con ustedes y ustedes con nosotros, siempre agradeciéndoles por estar. Gracias por estar allí, gracias. Algunos hemos visto que ya han escrito mensajes eh, bastante antes de las 10 de la mañana, que es cuando comenzamos este estudio semanal, así que estamos muy agradecidos por la expectativa que tienen, por el amor por la palabra de Dios y el amor por nosotros, que cada sábado a la mañana le traemos el estudio de la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana. Gracias por estar allí y bueno, ya estamos preparados, y ustedes también, con su Biblia, con su cuaderno, con su lápiz o lapicera, su marcador para resaltar aquellas palabras o textos que les resulten de interés de las Sagradas Escrituras. Así que ya estamos preparados, así que damos la bienvenida. Ada nos ha preparado un largo estudio, así que ya los dejo con ella para que los salude y para que inmediatamente ya empecemos con el estudio. Muy buenos días, feliz día de reposo, agradecidos a Dios por el privilegio que tenemos, la libertad que tenemos, el desafío que tenemos cada Shabbat por la mañana de juntarnos, abrir las escrituras, meditar en esta porción que usted ha estado estudiando durante la semana, que anoche en la mesa familiar, en la cena familiar del día de reposo, usted compartió con su familia. Así que bueno, la idea como siempre es edificarnos mutuamente y también, como decimos, esta tarea no termina ahora. Ustedes tienen todo el resto del día de reposo para seguir estudiando, para juntarse en comunidad con los hermanos y poder seguir edificándose y sacando enseñanzas, ¿no?, de cada porción semanal que realmente nos desafían y nos llenan de conocimiento para aplicar a nuestra vida. Porque como siempre dice el pastor Enzo, ¿no?, hay tanto para aplicar a nuestra vida diaria en cada una de estas enseñanzas. La porción semanal que nos convoca hoy es la número 36. Se llama Behalo Teja, si es que así se pronuncia, que quiere decir cuando enciendas. También se la traduce cuando eleves. Las lecturas abarca el libro de Números, capítulo 8, versículo 1 al 12, 16, Zacarías 2, 10 al 4, 7 y Apocalipsis 11, del 1 al 19. Los temas que abarca esta porción es el encendido de la menorá, la consagración de los levitas, la ofrenda de Pesaj en el desierto, la segunda ofrenda de Pesaj, las señales divinas para la travesía de los israelitas, las trompetas, el orden en que se levantaba el campamento, el primer traslado, los quejosos, la insatisfacción con el maná, el Sanedrín o la constitución de estos 70 sabios, el envío de las codornices por parte de Dios y en el último capítulo, en el capítulo 12, vamos a ver la autoridad de Moisés cuestionada y reafirmada. En la porción de esta semana, el pueblo de Israel inicia la segunda etapa de su viaje hacia la tierra prometida. Dios va a dar la orden. Ya habían estado mucho en el Sinaí, habíamos visto la entrega de la Torá, la entrega de todas las leyes, todo lo que las instrucciones de Dios para que este pueblo que había salido de Egipto comenzara a funcionar como una nación. Habíamos visto la construcción del tabernáculo, el tabernáculo erigido, habíamos visto la consagración de los sacerdotes. La semana pasada vimos cuando se consagra el tabernáculo y bueno, ahora Dios va a dar instrucciones para partir, ¿no?, hacia esta segunda etapa del viaje de la tierra prometida. Vemos también a las tribus reunidas alrededor del tabernáculo,
en el orden en que iban a viajar. Habíamos hablado también en una porción sobre cómo estaban ubicadas las tribus y cómo todo funcionaba bajo un perfecto orden. Y vemos también en esta porción las instrucciones que Dios da de fabricar unas trompetas de plata, que eran las que iban a dar la orden de marchar. Entonces vamos a comenzar entonces con el capítulo 8, ¿no? Porque tenemos capítulo 8 hasta el 12. Entonces, inmediatamente empezamos con el 8. El 8 del versículo 1 al 4. Del 1 al 4 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, y de ahí de donde sale el nombre de esta porción, cuando enciendas las lámparas de la menorá, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Entonces, esto que aquí está traducido como el candelero, en hebreo se llama menorá. El candelero, la menorá. Así que ahora cuando Ada comience a hablar y diga el candelero, o diga el candelabro, o diga la menorá, está hablando exactamente del mismo utensilio, del mismo elemento que está ubicado ahí en el lugar santo. Entonces, Ada, la menorá. Bueno, vemos en esta porción que Dios le da instrucciones a Moisés para que sea Aarón el encargado de encender y mantener la menorá. Y dice ahí, estos versículos que acabamos de leer, que Aarón cumplió el mandamiento exactamente como Dios se lo había mandado. Y acá creo que podemos ya empezar a sacar una pequeña lección para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vemos que esta es una tarea que Dios le encarga a Aarón, primero que se la encarga de por vida, y segundo, vemos que es una actividad repetitiva. Podríamos decir en nuestro idioma una tarea rutinaria, ¿no? Algo que todos los días tenía que hacer. Y generalmente los seres humanos tenemos entusiasmo cada vez que empezamos un nuevo proyecto, tenemos un nuevo desafío, un nuevo negocio, un nuevo plan, pero la verdad es que nos cuesta mantener el entusiasmo cuando se acaba la novedad, ¿no? Generalmente arrancamos todo con mucho entusiasmo y después con el tiempo nos vamos enfriando. Todos tenemos visiones y sueños cada vez que enfrentamos nuevos desafíos, ¿no? Nuestra mente planifica e imagina. Cada vez que empezamos un nuevo negocio, estamos dispuestos a invertir toda nuestra energía. Sin embargo, llega un momento en que a veces esos sueños se desvanecen, nuestro entusiasmo mengua, se nos hace habitual, y hasta el momento sentimos cierta apatía y asumimos que todo es obvio. Pero en el caso de Aarón fue diferente. Vemos que durante los 39 años que él estuvo al servicio del pueblo de Israel como sumo sacerdote, él conservó el mismo entusiasmo que tuvo el primer día cuando recibió este mandamiento. Dice ahí la Biblia, la Torá, dice, así lo hizo Aarón. Y algo que también pasa es que cuando somos negligentes en el estudio de la Torá o en nuestro servicio a Dios, muchas veces podemos correr el riesgo de caer en una espiral descendente que nos lleva al alejamiento de nuestra fe y a una vida solitaria sin Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío y el primer aprendizaje práctico que encontramos
aquí nomás al comienzo de esta porción, es mantener el entusiasmo inicial, tratando de dimensionar, tratando de entender el gran honor y el privilegio que Dios nos da de servirle. Cuidemos de que este servicio a Dios, esta tarea de enseñanza de la Torá, de guía de otros hermanos, de aconsejamiento, de acompañamiento en los procesos, no se torne algo rutinario, que entendamos esto como lo pudo entender Aarón, como un gran desafío para servir a Dios y un gran privilegio. Muy interesante lo que está explicando Ada, porque normalmente cuando predicamos sobre algún tema, predicamos sobre estudiar las Escrituras, sobre la oración, sobre el servicio al Señor, producimos en la enseñanza, en la predicación, un entusiasmo en la gente. Y lo vemos como inclusive hacen esa oración siempre de cierre, comprometiéndose a realizar esa tarea, esa actividad, y no menguar, no aflojar, no desanimarse. Pero al poco tiempo los vemos como se han desanimado y han dejado el entusiasmo que han proclamado en esa oración. Inclusive nosotros como directores de la Facultad Bíblica vemos, por ejemplo, hablábamos el otro día de un primer año que tuvimos hace unos años en Córdoba Capital, donde había 83 alumnos inscriptos. El primer día eran 83 alumnos, entre pastores, líderes, hermanos que estaban comenzando a estudiar la Facultad Bíblica. Y cuando llegamos a tercer año, ese número estaba absolutamente disminuido. O sea que en 3 años el entusiasmo se había perdido. Y acá Aarón estuvo encendiendo las mismas lámparas de la misma manera durante 39 años. No fueron 3 años donde se perdió el entusiasmo, fueron 39 años. Entonces tomemos esta enseñanza de esta para allá y comprometámonos a servir al Señor, a estudiar su palabra, a cumplir una actividad sacerdotal dentro de la iglesia, de mutua edificación. Hagámoslo porque realmente es lo que la Biblia nos enseña. ¿Vieron? Nos enseña, hagan de la misma manera durante toda la vida, hasta el día que se muera, hagan el servicio, hagan el servicio, hagan el servicio. Y realmente es una enseñanza que debemos tomar de las Sagradas Escrituras, de hacer el servicio una y otra vez. Inclusive esto que hacemos cada fin de semana, para nosotros es sin duda una disciplina. El primer año, durante todo el año, un año completo, estuvo el pastor Enzo enseñándolas para allá. En el segundo año, durante todo un año, estuvieron los pastores, los primeros 4 pastores, después quedaron 3, y después en el tercer año estuvimos Ada, el pastor Enzo y yo durante un año completo. Este es el 4.º año y estamos con Ada tratando de completar este año. Y usted dice, pero todos los años lo mismo. Y sí, todos los años lo mismo, porque es la bendita palabra de Dios y no vamos a desanimarnos de estudiar semanalmente lo que Jesús mismo estudiaba en su época y que él mismo expresó cuando volvió a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, se le dio el libro para que lea la Haftará de ese día, del profeta Isaías, y él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Leyó la Haftará. Y si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Así que prepárese para servir y no se canse del servicio. No se desanime, no baje los brazos. No dejar que la rutina desvirtúe lo apasionante que es esta tarea. Esta tarea de estudiar la palabra, esta tarea de edificar el cuerpo de Cristo, esta tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. Se te puede poner rutinario o no obtener los resultados que
que habías previsto que ibas a obtener, entonces viene el desánimo. No te desanimes, porque obedecer al Señor tiene premio solamente por la obediencia. Ya por la obediencia tiene premio. Entonces no es la obediencia o el premio por el resultado. Es el premio por la obediencia, por hacer lo que Dios nos manda a hacer. No si obtenemos resultado o no, sino la obediencia es lo que trae bendición. Muy bien. ¿Cómo estaba formada la menorá entonces? Bueno, estos recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo, ¿no? Como que la menorá tenía una columna central, de ella salían 3 brazos a cada lado, en total eran 7 brazos, Era de oro macizo, de una sola pieza, labrado al martillo. Este candelero era uno de los objetos más elaborados del santuario, era una pieza de artesanía finamente ornamentada. Y por supuesto, que también lo hemos dicho, la menorá es símbolo del Mashiach, símbolo del Mesías. El oro habla de la divinidad, de la gloria de Jesús, de Yeshua, habla también de su naturaleza sin pecado. El labrado a martillo habíamos dicho que simbolizaba o simboliza todos los sufrimientos del Mesías. Y habíamos dicho que el candelabro es la única fuente de luz en el lugar santo, lo que nos habla de Yeshua y de su función de arrojar luz. Por eso Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, lo dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También Jesús dijo en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y también Jesús dijo en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué maravilloso, ¿no? Él es la luz, esa luz que nos ilumina y a su vez Él también dijo, ustedes son luz, así como Él lo fue, el desafío para nosotros es nosotros ser luz en un mundo en oscuridad. Es interesante imaginarse, ¿no? Imaginarse el tabernáculo en sus diferentes partes. Y imaginarse ese lugar donde solamente entraban los sacerdotes. El lugar santo era el lugar que solamente entraban los sacerdotes a hacer el servicio. Después, obviamente, de haber pasado por el lavacro. El lavacro, que es la limpieza de la palabra de Dios, los sacerdotes entraban al lugar santo a hacer el servicio. Y ese lugar santo no tenía ventanas. No tenía ventanas. Y no tenía puertas, tenía cortinas que impedían la entrada de la luz exterior. No había luz en el lugar santo. No había ninguna luz. Entonces, imagínense entrar a un lugar donde no hay luz para hacer un servicio. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que significa la menorá, el candelabro? Significa la luz de Cristo que alumbra nuestro servicio como sacerdotes de Dios. En ese lugar donde el servicio debe ser brindado solamente iluminado con una sola luz. Y la luz es Jesucristo. No hay otra luz que pueda iluminar nuestro servicio. No es nuestro conocimiento, no es nuestro carisma, no es nuestra capacidad de atraer a las masas, no es nuestra verborragia, no es nuestro orgullo, es solamente nuestro servicio en el lugar santo debe ser iluminado por la luz de Cristo. Por eso en 2 Pedro 1:19 leemos que hay una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y esa lámpara que alumbra en lugar oscuro es la palabra de Dios. Entonces, la menorá representa varias cosas. La luz de Cristo que alumbra. Tenemos, la menorá es Jesucristo. La luz es la luz de la palabra de Dios, que alumbra a través de Jesucristo. Y el aceite que alimentaba esa luz es el aceite del Espíritu Santo. Es muy interesante que la labor de los ministros era encender estas lámparas mediante la exposición y
aplicación de la palabra de Dios. Y el número 7 siempre es el número de la perfección espiritual, es el número de Dios. Con las 7 lámparas del candelero, la menorá, se muestra la completa perfección de la Escritura. La Escritura es perfecta. Lean completo el Salmo 119. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos puede hacer sabios. La Torá hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Miren, alguien sencillo termina siendo un premio Nobel. ¿Quién lo hace de esa manera? La palabra de Dios, la Torá de Dios, y nos hace sabios para salvación. Entonces, es interesante que la luz de Dios está en Jesucristo, que está simbolizado por los 7 brazos, el del medio, dijo Ada, más 3 que salían para cada lado, que si usted mira Apocalipsis 4:5, va a ver que y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y cuando Isaías capítulo 11 profetiza acerca del Mesías, acerca de nuestro Redentor, de Jesucristo, habla de estos 7 espíritus de Dios. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Eso es Jesucristo. Ahora, ¿qué somos nosotros dentro de esta menorá? ¿Ada? Y nosotros, estando en Yahshua, somos parte también de la menorá. Por lo tanto, como cuerpo de Cristo en la tierra, como sus representantes, debemos alumbrar hacia adelante a todos los hombres. Si estamos en Cristo. En Cristo. Si estamos en Él, Él es la menorá. Si nosotros estamos en Él, somos parte de la menorá. ¿Cómo es la cita bíblica? Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que la luz tiene que ver con las buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Estamos sacando enseñanzas importantes, importantes para la vida diaria como creyentes. ¿Qué son las buenas obras? La Biblia establece que las buenas obras, las obras de justicia, el vestido de justicia de lino fino, son las obras que se hacen conforme a la palabra de Dios. Esas son las buenas obras. La gente dice: no, pero yo me porto bien, hago buenas obras. Está bien. ¿Entendés lo que son buenas obras? Buenas obras son las obras que se hacen en obediencia a la palabra de Dios. Esas son las buenas obras, no lo que a mí me parece que son buenas obras. Las obras que alumbran al mundo son las obras que se hacen conforme a la palabra de Dios. Por eso en Efesios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero para buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que hay buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Dónde están escritas? ¿De dónde sacamos cuáles son esas buenas obras? Esas buenas obras son la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las instrucciones de Dios. Bien. Andamos bien. Avancemos. Entonces, Ada, bolivianos. No, y yo para cerrar esta parte solamente diría, hablamos de la tarea, ¿no?, que los sacerdotes debían hacer, y específicamente Aarón debía hacer. Y me gustaría cerrar esta parte porque también hay algunos autores que asemejan a la menorá como un árbol. Algunos hablan de un árbol y otros hablan como tipo de la cabeza del ser humano. Entonces, en relación con esta imagen, la imagen de la cabeza, sabemos que el rostro es el reflejo del alma, pero también nuestro rostro contiene 7 portones hacia el alma.
Entonces podemos decir, si hablamos de los 7 brazos de la menorá, hablamos de las 7 puertas del rostro del ser humano, podemos decir entonces que tenemos una boca de donde pueden salir palabras puras o impuras, de donde con la boca podemos ingerir alimentos puros o impuros. Después tenemos 2 orificios en nuestra nariz, esos simbolizan el temor de Dios, pero también la ira, ¿no? Cuando uno se enoja, respira de una manera diferente. Tenemos también 2 ojos con los cuales podemos leer la Torá. También podemos mirar cosas para codiciar que no son nuestras, por lo tanto da lugar a la envidia. Y por último tenemos 2 oídos, con lo que podemos escuchar cosas buenas, pero también podemos escuchar chismes, habladurías, calumnias. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Comparando la menorá con nuestro rostro, es santificar estos portones hacia el alma, para que realmente esos portones de entrada o de salida siempre estén iluminados por la Torá, por la palabra de Dios, que es la que debe guiar nuestros actos. Y también ese es un desafío de trabajo diario en cada uno de nosotros. Bueno, vamos entonces del versículo 5 al 26. Del 5 al 26 encontramos la consagración de los levitas. No solamente la consagración, sino la expiación. Los levitas fueron expiados. Entonces la consagración y la expiación de los levitas. Sí, habíamos visto, ¿no?, en una porción anterior, hace un tiempo, la consagración de los sacerdotes, con todos los pasos durante los 7 días que duró la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Acá vemos que está relatada del 5 al 26 del capítulo 8 de Números esta consagración. Y la verdad es que ellos iban a adquirir una nueva condición, habíamos visto la semana pasada, en reemplazo de los primogénitos para servir a Dios. Y también su función era transportar el tabernáculo. Todo esto lo vimos en los capítulos 3 y 4 de Números. Entonces, en este caso vemos una ceremonia en la que se iba a ofrendar sacrificios para consagrar a estos levitas. La consagración de los sacerdotes la habíamos visto en su momento en Levítico capítulo 8. El agua de purificación de la que habla en estos versículos es el agua que se mezclaba con las cenizas de la vaca roja. La única manera de purificar a quienes se contaminan o por contacto con un cadáver humano, y la única manera también para purificar a los leprosos. Y sabemos que esa vaca roja es figura de Yahshua, de Jesús, que fue sacrificado fuera del campamento. ¿Y qué nos dice Ezequiel? Ezequiel nos dice que Dios esparció agua de purificación sobre cada uno para hacernos sacerdotes suyos. Ezequiel 36, del 24 al 28, nos dice: yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Luego del versículo 9 al 11 dice: harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerán a Aarón, los levitas, delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Yahweh. Entonces vemos acá que habla de un ritual necesario para el servicio que ellos iban a comenzar, que es la imposición de manos, conocido en hebreo como smijá o semijá. Y básicamente es una ceremonia, un ritual que
habla de transferencia de autoridad, ¿eh? En este caso de Aarón o de Dios hacia los levitas. Del pueblo, en realidad, ¿no? Porque lo que dice, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. O sea, todo el pueblo estaba transfiriendo la autoridad de primogenitura para servir a Dios sobre los levitas. Hay una transferencia de autoridad. A veces nosotros minimizamos la importancia que tiene la imposición de manos. Y la Biblia dice, no impongan las manos livianamente. No impongan, Nuevo Testamento. Entonces yo les diría más, no te dejes imponer las manos livianamente. Ojo con el que te está imponiendo las manos, porque hay una transferencia espiritual en la imposición de manos. Hay que tener mucho cuidado con este tema de la imposición de las manos, ¿no? Porque la semijá o la imposición de manos denota que las personas que reciben la imposición de las manos están recibiendo una delegación de quien impone las manos. En este caso son elevados a un puesto distinguido, como cuando Josué recibió la semijá de Moisés, o Moisés impuso las manos sobre Josué. Entonces los israelitas acá posaron sus manos sobre los levitas para que ellos tuvieran presente que tomaban posesión de un cargo muy importante para todo el pueblo. Yo sé que a veces sucede que hemos impuesto las manos sobre personas que los hemos ordenado al ministerio, y le hemos impuesto las manos, y esas personas piensan que el símbolo o la importancia está en la imposición de las manos, y no han tomado conciencia de que lo que significa la imposición de las manos es quién les está transfiriendo la autoridad. Porque el hecho de que reciban la imposición de manos de alguien, están recibiendo la transferencia de autoridad de ese que les impuso las manos, y están obligados a hacer las cosas de la misma manera que lo hacía quien le impuso las manos. Josué estuvo obligado a hacer las cosas de la misma manera que lo hacía Moisés. Decir las mismas cosas, hacer las cosas de la misma manera, pensar de la misma manera, obedecer la Torá de la misma manera, conocer a Dios de la misma manera. Y a veces hemos impuesto las manos en ordenación al ministerio a personas que después salieron haciendo cualquier cosa y no las cosas acorde a quién le hizo semijá, a quién le delegó la autoridad. Tomen nota de esto y miren a aquellos y pregúntenle a usted quién lo ordenó. Y dice, me ordenó tal persona. Miren si se parece a esa persona, si hace las cosas de la misma manera. Porque si no hace las cosas de la misma manera, ha negado la paternidad espiritual de quien le impuso las manos y ha anulado la semijá, ha anulado la ordenación. Es muy importante eso. Entonces, después Aarón realiza el mecimiento de los levitas, o sea, los ofrece como ofrenda a los levitas. Son ofrecidos como ofrenda. Es interesante. Y hay interesante también ahí en el versículo 12 que dice, los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, estos animales que se iban a presentar como ofrenda, ¿no? Y ofrecerá el uno por expiación y el otro en holocausto a Yahweh para hacer expiación por los levitas. Entonces vemos que en este proceso de semijá hay tanto una transferencia de autoridad como también en este caso de los levitas hay una transferencia de pecado. ¿Por qué? Porque ellos imponen las manos sobre los animales y de alguna manera se están transfiriendo los pecados propios y los del pueblo. Por lo tanto, como bien decíamos, es importante no hacer la imposición de manos a la ligera, como 1 Timoteo 5:22, vemos que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, sino consérvate puro. Entonces, no es, si bien muchas veces en algunas congregaciones se hace esto de una manera tal vez automática o por costumbre o a la ligera, vemos que tiene mucha implicancia. Transferencia de autoridad
pero también aquel que te está imponiendo las manos puede hacer transferencia de pecados. Jesucristo recibió esta ordenación al ministerio. Por ejemplo, vemos que a él le preguntaron, ¿a vos quién te hizo semijá? ¿Quién te hizo semijá? ¿Quién te dio la autoridad? O sea, ¿quién te dio autoridad? ¿Quién te delegó? ¿A quién representás? Lo que vos enseñás, exactamente como quién lo estás enseñando. Todo lo que es de mi Padre es mío, dice, ¿ven? O sea, Jesús estaba enseñando exactamente lo que enseñaba el Padre. Y no se entiende esto, chicos, no se entiende esto. Lo que buscan es que alguna autoridad, alguna persona reconocida les haga la imposición de mano y los ordene al ministerio, pero después se olvidan de quién los ordenó al ministerio y hacen cualquier cosa, enseñan cualquier cosa. Usan cualquier procedimiento. A Jesús le dijeron, ¿a vos quién te hizo semijá? Porque de acuerdo al rabino que te impuso las manos, que te hizo semijá, de acuerdo al rabino que te ordenó el ministerio, nosotros te vamos a identificar con ese y vamos a entender que lo que vos enseñás es lo que enseña ese rabino, no una cosa diferente. Entonces Jesús lo dijo bien clarito. A él le preguntaban esto porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Marcos 1:22. Como que alguien grande, más grande que él, le había hecho semejante, le había impuesto las manos. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mateo 21:23. ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús le responde, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Jesucristo también le hicieron semija, le hicieron imposición de mano, le delegaron la autoridad ministerial. Y es importante porque en un momento hombres pecadores le impusieron las manos. Cuando pusieron sobre su cabeza corona de espinas, hombres pecadores impusieron sobre él, le hicieron semijá a Jesucristo. No se olviden nunca de esto. No solamente el Padre había hecho semijá, sino que en la cruz, antes de ir a la cruz, en el momento de la expiación, hombres pecadores pusieron sobre mi Redentor, tu Redentor, pusieron sus manos y le hicieron semijá. Le transfirieron el pecado. Desde el beso de Judas, todo fue en adelante, todo fue un proceso de transferencia de pecados sobre nuestro Señor. Desde el beso de Judas, desde ese momento de semija para adelante. La corona de espinas, el pegarle, el escupirle, el quitarle la ropa. Los pecadores pusieron sus manos sobre él y fue un proceso de semijá que a veces no se entiende. Dice, no, el Padre le hizo semijá. Sí, el Padre le hizo semijá. Pero por nosotros, para redimirnos, hombres pecadores le hicieron semijá y pusieron sobre él sus manos y le transfirieron pecado. Y él se hizo pecado no habiendo hecho pecado. Se hizo pecado por nosotros porque llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra culpa, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Bien, y sobre este punto lo que quisiera agregar es que el versículo 11 dice, ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Entonces, Aarón ofrece a Dios a los levitas, los consagra, los entrega. Pero en el versículo 19 dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Entonces vemos que en el 19 es Dios que le devuelve a Aarón a los levitas. ¿Se entiende? En el 11, Aarón los entrega a Dios. Y en el 19, Dios se los devuelve a Aarón. ¿Para qué? Para que sirvieran justamente a los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel. Eso me parece interesante. Bueno, vamos del 23 al 26. Del 23 al 26 bien.
habla de las edades. Sí, de cuando cesaban de servir los levitas en el tabernáculo. Cuando comenzaban y cuando cesaban. Exactamente. Entonces, ¿cuándo comenzaban y cuándo cesaban? Bien. Sin embargo, vemos a Jesús empezar a servir a los 30. Claro. Y vemos en el censo desde los 30 a los 50. Entonces, ¿por qué acá cambia la edad? ¿Por qué cambia la edad? Y esto es muy importante. A ver, Ada. Sí, versículo 23 dice, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, lo primero que notamos es esto, ¿no? Desde los 25 años de edad, es decir, que si bien empezaban a servir a Dios a partir de los 30, este versículo nos está hablando de los 25 a los 30, un periodo de 5 años de aprendizaje de su oficio y de estudio de Torá. Este proceso de formación, de capacitación para empezar a ejercer su función. Y la verdad que para ejercer cualquier función necesitamos capacitación previa, principalmente cuando se trata de enseñar la palabra de Dios. Por eso a los levitas se les exigía 5 años de estudio de la Torá, porque la responsabilidad nos lleva a una capacitación previa. Siempre, lo que decimos, si en lo secular para ser médico uno se prepara para ser abogado o para ejercer un oficio, uno estudia, se capacita y aprende, imagínense, ¿no? Para servir a Dios, con cuánta responsabilidad debemos tomar esta tarea. Y este cambio de edad acá, que no es un cambio en realidad, sino que está diciendo que los levitas de 25 años, miren su versículo 24, y en su Biblia que la tiene abierta ahí, mire, versículo 24, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Quiere decir que está diciendo que desde los 25 empiezan a servir a Dios. No es que se están preparando para servir a Dios para empezar a servir a los 30. Está diciendo, el tiempo que ocupes en tu capacitación ministerial es parte del servicio. Es parte del servicio a Dios. Si te vas a dedicar 5 años a estudiar en un instituto bíblico, en una facultad bíblica, en un seminario, esos 5 años de estudio, Dios lo computa como parte de su servicio a Él. La capacitación, el estudio en la palabra de Dios es parte del servicio a Dios. Por eso desde los 25 a los 30, que eran los 5 años que estudiaban los levitas, es computado como parte del servicio a Dios. Jesús pasó por ese proceso. Y Jesús empezó a los 30 años a enseñar él, como rabino de Torá. Por eso le decían rabí, nuestro maestro. Entonces, Jesús cumplió este proceso, pero no es que un levita empezaba a servir a Dios a los 30. Empezaba a servir a Dios cuando empezaba a estudiar. Si estás estudiando en algún instituto bíblico, ya estás sirviendo a Dios. Dios lo computa como servicio, porque hay un sacrificio, porque hay una disciplina, porque hay que ir, hay que negarse a sí mismo, principalmente en invierno cuando hace frío, y los adultos se niegan a sí mismos porque salen de trabajar y tienen que ir a estudiar. Bueno, Dios eso lo toma como servicio para Él. Entonces, pero muchos dicen, no, pero la mies es mucha, dijo Jesús. Los obreros son pocos. Bueno, el hecho de que la mies sea mucha y los obreros son pocos no invalida de ninguna manera la necesidad que tienen todos los obreros de capacitarse para realizar el trabajo del servicio a Dios de manera correcta. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es muy claro cuando no estamos capacitados y hacemos errar a algunas personas. Miren, todos los días y cada vez más vemos líderes cristianos, ministros, que hacen errar a las personas por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Yo a veces, ayer mismo le decía a Ada, tal persona cree que sabe mucho, y la verdad que no sabe mucho. Y Ada me decía, no, lo que pasa es que se comparan con otros que saben menos. Bueno,
Ojo con creerse que se sabe, sin haber estudiado académicamente y tener un diploma que acredite los títulos con seriedad, académicamente. ¿Quién te hizo semija? ¿Quién te hizo semija? ¿Vos solo te lo hiciste? ¿Quién te hizo semija? ¿YouTube? Los cientos de maestros que hay en YouTube te hicieron semija. Ojo con hacer errar a alguien, porque Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Por eso es importante, es necesario el estudio sistemático y profundo de las Escrituras, para evitar a toda costa cualquier enseñanza que quite o añada algo a la palabra de Dios. Porque Deuteronomio es claro, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Hoy se están enseñando ritos y costumbres de hombres como si surgieran de la palabra de Dios de la Biblia. ¿Y saben quién enseña ritos y costumbres de hombres? Aquellos que desconocen la palabra de Dios. Entonces están tomando cosas que sacan de las redes y los enseñan como que fuera palabra de Dios. Y son ritos y costumbres de hombre y no de la Torah. Entonces es muy importante no añadir ni quitar. Por eso la Biblia nos advierte que ser maestro de Biblia, es una responsabilidad muy grande para la que hay que estar debidamente capacitados. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sueñan con ser maestros y empiezan a enseñar cualquier cosa y van a recibir condenación, lo dice Santiago 3:1. A los levitas, cuando cumplían 50 años, ¿qué pasaba? Sí, acá dice claramente, ¿no?, que en el versículo 25, ya terminando el capítulo 8, dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. En realidad acá lo que se refiere es que se les prohibía a los levitas seguir transportando los utensilios del tabernáculo al hombro, cargando, haciendo fuerza, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no van a seguir trabajando, ellos van a seguir haciendo el resto del servicio en el tabernáculo y luego en el templo, como por ejemplo los levitas quedaban muchos de ellos encargados de cantar, de cerrar los pórticos, de cargar alguna carreta o de servir en las múltiples tareas que había que hacer dentro del tabernáculo. Muy bien, capítulo 9 nos habla de Pascua. La ofrenda de Pascua. La celebración de la Pascua en el desierto. Y es interesante que vamos a necesitar que Ada nos aclare, porque establece 2 fechas de Pascua. Y nosotros estamos con una fecha de Pascua solamente, el día 14 entre las 2 tardes. El día 14 del primer mes entre las 2 tardes. Sin embargo, aquí en el capítulo 9 aparece 2 fechas de Pascua. 2 fechas de Pesach, de Pascua, de Passover. Entonces, capítulo 9, vamos a estudiar este tema. Ada nos pasa a explicar por qué hay 2 fechas. Bueno, del versículo 1 al 5 nos cuenta que al año siguiente de la salida de Egipto, Yahweh le ordena a Israel que presente la ofrenda de Pesaj en el tiempo indicado por él, ¿no? Allá en Éxodo 19, el día 14 del primer mes, del mes de Aviv, el primer mes del año. Esta fue la única ofrenda de Pesaj que hizo Israel en los 40 años de su travesía por el desierto. Vamos a ver que recién vuelven a celebrar Pesaj una vez que entran a la tierra prometida de mano de Josué. Entonces, al año exacto, ¿no?, de haber salido de Egipto, de esa primera Pesaj o de esa primera Pascua, vemos acá la celebración al año siguiente de la salida de Egipto. Era voluntad de Dios que al comenzar otro año después de la salida de Egipto, cuando estaban más tranquilos y con mayor conocimiento de la Torá, ellos observaran nuevamente la Pascua, para que así sus hijos
pudieran entender mejor la solemnidad y entonces aprender a recordarla y aprender a celebrarla. Y la verdad que fue muy desafortunado, podría decir que fue una desgracia, que ellos no pudieran entrar a la tierra prometida inmediatamente en este segundo año como consecuencia del propio pecado al haberle creído a los espías. Si ellos hubieran entrado ahí nomás a la tierra prometida, a los pocos días, hubieran podido seguir llevando adelante esto. Ahora hay algo interesante que nos llama la atención en este capítulo 9, del versículo 6 al 14, y habla de una segunda ofrenda de Pesaj. Y nos relata que hubo un grupo de personas que no estuvieron aptas, que no calificaron para hacer la ofrenda debido a contaminación o a que estaban ritualmente impuras. Pero estas personas realmente tenían el deseo de hacer esta celebración. Entonces recurrieron a Moisés para preguntarle qué hacemos. La condición que tenemos es de impureza, no la podemos hacer, pero no nos queremos perder la recordación, la celebración de esta cita de Dios. Sí, básicamente no era que no se querían perder, era que querían obedecer a Dios. Exacto. Porque si desobedecían a Dios, tenían que ser echados del campamento. El que no celebraba Pesaj tenía que ser echado del campamento. Ellos no querían ser echados de la congregación de Dios. Querían obedecer la instrucción de Dios, pero no podían porque estaban contaminados. Ese era el tema. Y justamente como ellos conocían perfectamente bien el mandamiento de que alguien ritualmente impuro no puede participar de la fiesta de Pesaj, entonces le preguntan a Moisés, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué hace? Lo primero que vemos en Moisés es que Moisés le dice, bueno, esperen que voy a consultar a Dios, ¿no? Qué tremendo líder, como vemos siempre las cualidades de Moisés. Lo primero que hace es recurrir a Dios. No toma él una decisión, consulta con Dios. Entonces, estos hombres entendieron los mandamientos como lo que realmente son. Ellos entendieron que cada mandamiento es una oportunidad de acercarnos a Dios, no como algo rutinario, algo que hacemos por obligación. Ellos no querían perderse esta oportunidad de presentar su ofrenda de Pesaj. Y la verdad que de alguna manera les había afectado. Entonces ellos entendieron, no nos queremos perder la oportunidad de obedecer una instrucción de Dios. Ellos tenían la voluntad de servir a Dios y deseaban cumplir la voluntad del Creador. También vemos que estos hombres se acercaron a Moisés y le pidieron una segunda oportunidad para llevar la ofrenda de Pesaj. La respuesta que Dios le dio a Moisés es interesante, porque le dijo, ok, la pueden celebrar al mes siguiente, el mismo día, al mes siguiente, de la misma manera. Y esto nos muestra que Dios siempre nos da una segunda oportunidad y la posibilidad de comenzar de nuevo. Una segunda oportunidad debe originarse siempre en el anhelo sincero de quienes lo desean, de quienes lo piden. O sea, tengo que tener un verdadero anhelo de esa segunda oportunidad. Nuestra porción nos enseña que si nos sentimos disminuidos por no haber participado en el servicio de Dios, si agonizamos por ello, si realmente nos duele y le pedimos a Dios que nos dé esa segunda oportunidad, Él nos la dará. Claramente lo podemos ver en este pasaje. Esta segunda oportunidad en hebreo se la llama Pesaj Sheni, es la segunda oportunidad, la segunda posibilidad de celebrarlo, y da testimonio de que sin importar cuánto nos hayamos desviado ni cuán lejos estemos, Dios siempre nos aceptará si manifestamos nuestro anhelo de volver a casa. Dios siempre anhela nuestro regreso a casa como el padre del hijo pródigo. Esta es nuestra elección. Podemos intentarlo de nuevo, podemos mejorar, podemos cambiar,
o podemos continuar atascados en nuestros fracasos y en nuestros pecados. Pero la verdad, todo depende de nosotros. Es muy importante esto. Tomen nota entonces de esta enseñanza. Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dice la Escritura, aún hay esperanza mientras que todavía estemos en la tierra de los vivos. Porque más vale perro vivo que león muerto. O sea que mientras que estemos vivos, tenemos esperanza en Dios de tener una nueva oportunidad. Pero no depende de Dios. Esto es lo que tiene que quedar clarito acá. Nuestras nuevas oportunidades, esas segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades, no dependen de Dios. Dependen de nosotros. Esa oportunidad de comenzar de nuevo. Dios nos da una oportunidad de comenzar de nuevo. Pero ¿dónde se origina esa posibilidad? Una segunda oportunidad siempre se debe originar en el anhelo sincero de quienes la piden. De quienes la piden. Entonces Dios te va a dar una nueva oportunidad si hay una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento, un verdadero volver a casa, un verdadero pedirle a Dios, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme, hay un pedido, ¿ven? Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese pedido de la nueva oportunidad es lo que hace la diferencia. No es que Dios te va a andar persiguiendo para darte nuevas oportunidades. Dios está en su trono, está en casa como el padre del hijo pródigo esperando que retornemos. Cuando regresamos a casa y le pedimos con un verdadero arrepentimiento, le pedimos una nueva oportunidad, Dios te da una nueva oportunidad. Bien, Adán. Bien, entonces básicamente ahí a partir del versículo 11 dice, ¿no? En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, exactamente igual, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Y básicamente la única diferencia que hay es que no hay una festividad asociada a esta segunda Pascua. No es ya una fiesta, simplemente es el cumplimiento de las instrucciones el ritual de Dios. Exactamente. Bueno, sigamos entonces del versículo 15 al 23. Hay algo 14. importante en el versículo 14, porque estamos nosotros ahí, casi me salteo donde estamos nosotros. Miren, estamos nosotros en la Torá. A ver, versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero, ahí estamos. Gracias Señor, porque nunca te olvidaste de nosotros en tu congregación. Y si morase con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Yahweh, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. La celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Qué bueno que es Dios, que para Dios no hay distinción entre israelitas y gentiles. No hay distinción. En la medida que oigan y obedezcan todo el pacto de Dios con su congregación, no hay distinción. Hay un pacto de bodas, hay una ketubá que Dios hizo allí, y en la medida que entremos y obedezcamos ese pacto, estamos adentro del pacto, no hay distinción. Corresponden todos sus mandamientos, todas sus instrucciones, todas sus ordenanzas, a ambos por igual. No es que el Antiguo Testamento era para los judíos y el Nuevo para los extranjeros, para los gentiles. Hay una sola Torá, y es desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos corresponde por igual a aquellos israelitas que hayan recibido a Jesucristo como su Redentor, y a aquellos de nosotros que hayamos recibido a Cristo como nuestro Redentor y que hayamos retornado a la Torá. Hay una misma ley, Números 15:15, mírenlo, a ver, Números 15 y 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Lo mismo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, no se terminaron las generaciones. Y la perpetuidad. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero
que con vosotros mora. O sea que nadie se haga la ilusión de que la Torá está abolida para nosotros porque somos la iglesia gentil. No hay iglesia gentil, hay un solo pueblo, una sola congregación de Dios con la que Dios hizo un pacto, y mejor que estudiemos ese pacto y nos ajustemos a ese pacto, porque hay una misma ley para el extranjero y para el nacional. Bien, y para ya terminar el capítulo, la última parte del capítulo 9, habla de estas señales de Dios, ¿no? Nos dice claramente que había una nube que cubría el tabernáculo desde el día que fue erigido, y cuando la obra del tabernáculo estuvo acabada, esta nube se posó sobre el tabernáculo y lo cubrió para mostrar que Dios manifiesta su presencia en medio de su pueblo mediante las ordenanzas que él mismo ha instituido. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta nube que aparecía durante el día, aparecía como una columna de fuego durante la noche para iluminar esta marcha. La nube de día y el fuego de noche dirigía y determinaba todos los movimientos, las marchas y los campamentos de Israel en el desierto. La dirección proporcionada por esta nube era un símbolo de la dirección que nos suministra el Espíritu Santo, porque todos sus hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos nuestros actos, todas nuestras acciones, debemos seguir la dirección que nos señala el Espíritu de Dios, deben ser guiados por la voluntad de Dios. Y acá es interesante porque el versículo 18 dice, al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh ellos acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando era tiempo de acampar, la nube se posaba y entonces Moisés decía, retorna Yahweh a las miríadas de los millares de Israel. ¿Qué nos muestra? Que el pueblo se sometía voluntariamente a esta voluntad de Dios. Claramente se sometía a esta voluntad de Dios, ¿no? El mandato era articulado mediante la palabra, y la palabra de Dios siempre fue, es y será Jesucristo. Siempre fue, es y será el Mesías. Otra enseñanza que también podemos tomar de aquí para nosotros es que es Dios el que ordenaba cada uno de sus movimientos. No había ninguna advertencia anticipada ni ningún patrón previsible. A veces la nube estaba sobre el tabernáculo durante varios días, a veces la nube permanecía desde una tarde hasta la mañana, o por un día y una noche, o por 2 días, o por un mes, o por un año. Eso lo dice claramente, ¿no? Este pasaje. Todo dependía del mandato de Dios. Por lo tanto, cuán desafiante debe haber sido este proceso, tanto física como psicológicamente. ¿Por qué? Porque a veces acababan de terminar un largo viaje, apenas habían desempacado. Sin embargo, si Dios ordenaba, tenían que volver a empacar, a guardar todo y a seguir viaje nuevamente. Entonces, no era tan grave para la gente común, era más grave para los levitas. Claro, porque ellos eran el armar y desarmar el tabernáculo, cada una de sus partes, cada una de sus cosas. Entonces, podemos preguntarnos cuál era la intención de Dios, ¿no? ¿Qué propósito tenía Dios con este sistema? Y la verdad es que esta fue la escuela de entrenamiento en el desierto, donde nosotros también debíamos aprender para toda la historia a seguir las órdenes de Dios con devoción y confianza, sin importar cuán incomprensibles pudieran resultarnos. El pueblo no tenía que entender a Dios, el pueblo tenía que obedecer. Seguir las órdenes de Dios es sencillo cuando las órdenes nos parecen lógicas, pero el desafío de servir a Dios con todo el corazón, cuando la vida parece no tener sentidos,
cuando la vida es impredecible, cuando las cosas, las circunstancias, no las podemos entender. Ahí está el verdadero desafío, ¿no? El mundo que nos rodea cambia y fluctúa constantemente, las circunstancias cambian. Los erráticos campamentos en el desierto sirvieron para entrenar al pueblo y también nos sirven a nosotros para entrenarnos y darnos un modelo de vida en el cual cumplimos con la voluntad de Dios a pesar de la falta de entendimiento de las circunstancias externas. Esforzarnos por mantener la rutina puede ser loable, pero es muy importante ser flexible y poder adaptarnos cuando la voluntad de Dios así lo requiere. Entonces fue todo, cada detalle, nada Dios nunca lo deja al azar, ¿no? Fue un tremendo entrenamiento de paciencia, de dependencia de Dios, aprender a obedecerle, aunque sus instrucciones a veces o las cosas que pasan podamos no entendernos. Y la nube del desierto. Sí, esta nube. ¿Quién es la nube? No qué es la nube, sino quién es. ¿Quién es la nube? Es muy interesante ver que la nube, entenderlo, verlo lo vemos en la Biblia, pero la nube, ¿quién es la nube? Porque Dios le había dicho que su ángel iría delante de ellos. ¿Y quién es entonces esa nube? Esa nube. Bueno, esa nube es Jesucristo. La nube es Jesucristo. Es la nube que los guiaba de día y de noche. Y vemos en la Biblia que la nube que los seguía y todo es Jesucristo. Dice yo, Éxodo 23, 20, yo envío mi ángel delante de ti, dijo Dios. Envío mi ángel delante de ti, envío a Jesucristo delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar. Éxodo 23, 20 al 23. La nube que nos guía en el camino hacia la tierra prometida sigue siendo Jesucristo. Él es la roca que da agua, Él es el maná que descendió del cielo, Él es todo. Él es la Torá, Él es el tabernáculo, Él es la menorá que hemos estudiado, Él es la nube, Él es Moisés, Él es Josué que introdujo al pueblo en la tierra. Es Jesucristo, todo es figura de Jesucristo. Esa es la nube que nos protege de día y nos alumbra de noche. Vamos al capítulo 10. Las trompetas de plata. Muy interesante esto de las trompetas de plata, ¿no? Las trompetas de plata. Entonces el capítulo 10, los primeros 10 versículos hablan de las trompetas de plata. Dios le dice a Moisés que haga 2 trompetas de plata, 2 trompetas de plata, y que las labre a martillo también. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son las funciones de esas trompetas de plata. ¿Cuál es la función? Bien, la función de estas trompetas de plata eran convocar y hacer mover el campamento. Las instrucciones sobre la construcción de estas trompetas que habían de servir para dar al pueblo ciertos comunicados de tipo general para todo Israel. Dice que las trompetas eran 2 como representación de las 2 casas de Israel, que en el futuro iban a existir, y eran de plata porque es un metal que representa la redención. Estas trompetas tenían que sonar para convocar a toda la congregación. Joel capítulo 2 versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión para santificar ayuno y convocar asamblea solente. Lo importante es que esta trompeta no diera un sonido confuso o un sonido incierto, como dice 1 Corintios 14, 8. Se les advierte que se toque una sola trompeta, pero si tienen que reunir toda la congregación, entonces se tocan las 2 trompetas, ya sea para convocar a la nación toda o para convocar solo a los líderes para que
comparecieran ante Moisés, o también para anunciarle a la nación que se debía levantar el campamento. Yahweh le ordenó a Moisés forjarse estas trompetas de plata y lo instruyó sobre la clase de sonidos que debía tocar según fuera la ocasión, ¿eh? Y solamente las tocaban los sacerdotes, eran de uso exclusivo de los sacerdotes. Qué bueno, solamente los sacerdotes. Eh, el problema es quiénes son los sacerdotes hoy, porque le había comentado a alguien, al pastor Enzo, que él no era un sacerdote del antiguo pacto, sino era un sacerdote del nuevo pacto. Entonces, no sé si existe eso, pero la verdad es, Dios siempre quiso tener un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, todos nosotros somos responsables de tocar las trompetas de Dios, y de dar el sonido exacto para cada ocasión. Porque el versículo 10 nos enseña que se tocaban las trompetas para ofrendas de paz, se tocaban trompetas para cuando comenzaba el Shabbat, cuando comenzaba el nuevo mes, los días festivos. Los días de fiesta, de citas con Dios. Sin embargo, hay un toque de alarma. Claro, para salir a la guerra. Exacto. Cuando venía el enemigo. El sonido de alarma, el sonido de teruá, o toque de alarma, entonces era toque de alarma, toque de atención, entonces, o toque para marchar. Es muy interesante esto porque Segunda Crónicas nos enseña eso, los Salmos. A ver, Salmo, me encanta Salmo 98 del 4 al 6. Cantad alegres a Yahweh toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Yahweh con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta. Ajá, acá está la trompeta. Y sonidos de bocina delante del rey Yahweh. Entonces acá está hablando de aclamar a Dios con shofarot. Shofarot es el plural de shofar, con trompetas. Entonces, se establece del 11 al 28 el orden en que se levantaba el campamento. Exactamente. Entonces, ¿en qué orden? Todo era ordenado. Todo lo que Dios hace es ordenado. No es como se le ocurre a alguien o porque ahora estoy bajo la unción, etc. Y entonces me pongo a gritar o a saltar o a danzar o a revolcarme por el piso. No, Dios siempre fue un Dios de orden. Todo se hace en orden. 40 años en el desierto. Entonces hicieron todo en orden y con orden. Fíjate que el versículo 11, perdóname, el versículo 11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según la orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. O sea, Dios le dijo esto. Fíjate, ¿no? Es el año segundo, el mes segundo a los 20 días. ¿Por qué a los 20 días? Porque vimos que en el segundo mes, del segundo año, el día 14, iban a celebrar Pesaj los que no habían podido hacerlo la primera vez. Dios es un Dios de orden. Él respeta sus fechas, sus fiestas. Nosotros a veces las minimizamos, o como decía un filósofo, las ninguneamos. Ninguneamos a Dios, ese es el problema más grave. Porque Dios respeta sus fechas. Nosotros, no, es lo mismo el sábado que el domingo, la Navidad es lo mismo, el primer día de la fiesta de los tabernáculos que el 25 de diciembre, todo es lo mismo, todo es igual, diría Minguito, es igual. Pero la verdad que para Dios no todo es igual. Dios le dio una segunda oportunidad de guardar Pesaj, de celebrar Pesaj a Dios. Presta atención a lo que dice ahí. No es guardar Pesaj, es celebrar Pesaj a Dios. Le dio la segunda oportunidad el día 14, entre las 2 tardes del segundo mes, y recién el día 20, dice, bueno, se levanta la nube y vayan desde Sinaí hasta Parán. La primera vez que se había levantado la nube. La primera vez que tuvieron que desarmar todo el tabernáculo, ir hasta Parán y volverlo
a armar de acuerdo al orden de Dios. Hay algo muy interesante en este capítulo, de los versículos 29 al 32, es cuando Moisés invita a su suegro a que se una a la congregación de Yahweh. Moisés invita a su suegro, es más, lo necesitaba. Él dice, te necesitamos, suegro, te necesitamos. Unite a nosotros porque te necesitamos. Y te vamos a bendecir en gran manera cuando lleguemos a la tierra. Pero quédate con nosotros porque te necesitamos. Entonces, es interesante porque ya estaban por llegar a la tierra prometida. Desde Parán hasta llegar a la tierra prometida, en 3 días lo podrían haber hecho. En 3 días más llegaban. O sea, podría haber llegado dentro de 3 días. Presta atención a esto. Dice, tardaron 40 años. Tardaron 40 años por no creer a Dios. Pero, con el tema de los espías. Pero desde este momento, faltaban 3 días para llegar a la tierra prometida. Entonces, Moisés le dice, suegro, que viniste de Madián y viniste acá y estás con nosotros hace casi un año. Quédate con nosotros, incorporate a la nación. ¿Cómo es esta historia? Sí, tal vez no me detendría mucho aquí porque Sí. quiero llegar al tema de las codornices, pero la nación dejó el monte Sinaí para ir en forma directa a la tierra prometida, y decimos que Moisés le propone esto a su suegro fue testigo de los milagros que Yahweh había hecho, y básicamente Moisés le pide a su suegro, quédate con nosotros y acompáñanos, porque Jetro conocía perfectamente el desierto, conocía las tierras de alrededor, por lo tanto él sería un excelente guía para trazar la mejor ruta. Y la verdad que acá la Torá no nos dice si Jetro accede o no, él dice que él quería regresar a su tierra. Se fue, se fue, pero les aviso, chicos, nosotros muchas veces en la iglesia andan detrás de los pastores, de los apóstoles, de los líderes, de los ungidos. Miren, no hay Dios más grande que el Dios de Israel. Ese es el verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Entonces, Jetro conocía el desierto arena por arena, granito de arena por granito de arena, y Moisés dice, quédate con nosotros, así nos guías. Pero ¿saben qué? Si ustedes leen el versículo 35 y el 36, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Yahweh, a los millares de millares a Israel. ¿Saben qué? Tuvo la mejor guía. Tuvo mejor guía que si Jetro se hubiera quedado con ellos. Dios mismo fue su guía. El ángel de Yahweh, Jesucristo mismo, fue su guía en la travesía por el desierto. Vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a encontrar siempre a los quejosos, ¿no? En el versículo 1 al 3 aparecen los quejosos. Dice, a ver, ven que tenemos problemas acá, estamos muertos de hambre. Tenemos maná nomás. Nomás dice, no más. Tenemos maná nomás. ¿Cómo es nomás? El maná, que era figura de Jesucristo. Hacían un montón de cosas con el maná, torta, pizza. Pizza de maná. Dice que lo molían, sí, lo cocinaban. amasaban, Imagínense comerte una pizza de maná. Qué rico que sería. ¿Cómo es el asunto ese? Sí, el capítulo 11 del 4 al 10 vemos que comenzaron a quejarse, porque básicamente dice que muchos gentiles habían salido con ellos de Egipto, y esto nos muestra que los gentiles, por no haber sido instruidos en la Torá, tenían una propensión a extrañar la vieja vida en la esclavitud del pecado y desear volver a ella, sino en todas las cosas, al menos varios de ellos querían regresar a Egipto, extrañaban lo que comían en Egipto. La raíz del problema del pueblo es que ellos les faltó apreciar todo el bien que Dios les había dado. Ellos eran guiados por la Shekinah, rodeados
de milagros, vimos la nube de gloria, vimos el agua que brotaba de una piedra, vimos el maná todos los días fuera de las puertas de sus tiendas, y la verdad es que si ellos hubieran sido lo suficientemente agradecidos por todos los regalos que Dios les daba, no se hubieran quejado. El problema de la queja siempre, el problema con la queja es que dejamos de tener gratitud. Cuando tenemos gratitud no hay lugar para la queja. La queja se basa siempre en lo que creemos que necesitamos o lo que creemos que nos falta, mientras que la gratitud hace que nos centremos en todas las cosas que Dios nos da. Ellos hubieran entendido que el maná era exactamente lo que ellos necesitaban. Dios los estaba entrenando para confiar en que Él les proveería el sustento diario. Hubieran entendido que todo lo que Dios hacía era para ayudarlos a crecer. Y la verdad es que todos tenemos alguna deficiencia en nuestras vidas. A todos en algún momento puede ser que nos falte algo. La manera en que respondemos a nuestros desafíos únicos refleja nuestro sentido de gratitud. Si carecemos de valoración por todo el bien que Dios nos ha dado con tanto amor, probablemente responderemos con quejas y negatividad, concluyendo incluso que Él nos ha abandonado. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente decir, me enojé con Dios porque le pedí a Dios y Dios no me lo dio, porque esperé algo de Dios y Dios no concedió mi deseo? Si somos agradecidos por todo lo que Dios hace por nosotros y nos enfocamos, vemos que Él es amoroso, Él es generoso, entonces vamos a tomar cualquier carencia con calma y nos vamos a enfocar en lo que Dios nos quiere enseñar, y eso nos va a llevar a crecer. ¿Por qué? Porque en definitiva la carencia nos lleva a depender de Dios, pero nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en la gratitud. ¿Cuántos milagros Dios estaba haciendo con ellos? Sin embargo, ellos sintieron pena o extrañaban la comida que comían en Egipto. Entonces, según la instrucción que nos está dando Ada, la queja es lo contrario a la gratitud. La queja es lo contrario a la gratitud. Cuando te quejes, pensá que la queja es lo contrario a la gratitud. Estás siendo desagradecido con Dios. Y esto querían volver a Egipto. Querían volver a Egipto. Se acordaban de las cosas, se acordaban, sí, porque allá, no se acordaban de que hacían, el faraón ni siquiera pasto le daba para hacer los ladrillos. No, se acordaban de las cebollas que comían. Y la verdad es que a veces muchos creyentes, yo lo he visto en los testimonios, no le estoy hablando de fantasía, tengo algún camino recorrido dentro de las iglesias. Y en los testimonios usted se da cuenta cómo la persona cuenta su testimonio de su vieja vida. Si la cuenta con dolor y llora por sus pecados, o la cuenta como se le iluminan los ojos, sí, cuando yo robaba y cuando yo hacía tal cosa y se le iluminan los ojos. ¿Saben lo que está haciendo? Está extrañando Egipto. Está maximizando los sentimientos de Egipto y minimizando el maná de Dios. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La vieja vida quedó atrás. Y Pablo, el apóstol, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante, pues prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí Moisés tuvo un problema, porque Moisés se dio cuenta. No es que Moisés ahora recibió esta iluminación, no, se dio cuenta. Se dio cuenta que una sola persona no puede dirigir un pueblo de 3 millones de personas. 3 millones aproximadamente, fueron 600.000 soldados, así que imagínense, 600.000 soldados, en total serían unos 3 millones. Entonces, ¿qué le pasa a Moisés? Y acá vemos por primera vez, de alguna manera, producirse una especie de quiebre, ¿no? Un enojo importante experimenta Moisés. La queja del pueblo
hizo que Moisés se quebrara de alguna manera y se enojara. Vemos que Moisés sufría una falta de compañía. Se había convertido en un solitario hombre de fe. Pero la verdad es que Moisés, a la luz de la palabra, no fue la única persona de la Biblia que oró pidiendo morir, porque vemos, ¿no?, ahí que dice, Moisés dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y el versículo 15 dice, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. ¿Cuántas veces tal vez a nosotros también nos ha pasado esto de sentir que fracasamos, que no podemos, que las circunstancias se tornan muy difíciles y muy pesados? Pero a la luz de la Biblia vemos que, por ejemplo, Elías, cuando Jezabel lo amenazó de muerte, él quiso morirse. Es más, sale huyendo y termina escondido en una cueva. También le pidió Jeremías a Dios morirse cuando el pueblo una y otra vez no le hacía caso a sus advertencias. También lo vemos en el caso de Jonás, cuando Dios perdona a Nínive. Jonás estaba esperando que Dios destruyera a Nínive. Sin embargo, Dios los perdona y vemos a Jonás, en Jonás 4, del 1 al 3, decirle a Dios, yo también, se sienta abajo de una calabacera y dice que él también deseaba morir. El mismo rey David expresó en muchos de sus salmos la sensación de sentirse solo y abatido. Nosotros actualmente también podemos sentirnos así. Las crisis que estos grandes hombres de fe experimentaron la podemos entender. Moisés trataba de convertir a una generación de esclavos en una nación o en un pueblo libre y responsable. Tamaño desafío tenía Moisés. Transformar gente esclava con mentalidad de esclavo en una nación libre, sujeta a las instrucciones de Dios. En su aislamiento, cada una de estas personas, en su soledad, en su desesperación, clamaron a Dios, y la palabra siempre usa el término desde la profundidad de su dolor, desde la profundidad de su soledad. Ellos clamaron a Dios y Dios les respondió. No es que Dios hizo que la vida de ellos fuera más sencilla, pero sí lo que hizo Dios fue que ellos no se sintieran solos. Esta soledad los llevó a una cercanía sin precedentes con Dios. Cada uno de ellos comprendió la profunda espiritualidad de la soledad, porque justamente en nuestro quiebre, en nuestra soledad, en nuestra angustia, es cuando se desarrolla más nuestra dependencia de Dios. Y entonces aquí aparece el Sanedrín. Dios constituye el Sanedrín. Si usted quiere buscar el Sanedrín que juzgó a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina el Sanedrín? Acá se aparece el Sanedrín formado por los 70 ancianos que fueron llenos del Espíritu Santo, y el número 70 sabemos que representa a las naciones. Naciones, Goyim, de donde viene la palabra gentiles. Es lo que representa el número 70. Dios envía codornices hasta que les salga por las narices, dice. Van a comer carne hasta que les salga por las narices. Obviamente Dios se enoja con este pueblo duro de cerviz y manda incendia las dos puntas del campamento. Entonces, en el capítulo 12, que debe ser el último capítulo que tenemos, el 12, vamos a decir algo con relación al capítulo 12, porque en el capítulo 12, María y Aarón hablan en contra del liderazgo de Moisés, en contra de la autoridad de Moisés, a quien Dios le había hecho semijá. ¿Quién le dio la autoridad a Moisés? Dios a través de Jesucristo. ¿Cuándo? En la zarza. En la zarza. Dice que el ángel de Yahweh se apareció en la zarza delante de Moisés. Así que ¿quién le hizo semijá a Moisés? Jesucristo mismo. Entonces, pero los hermanos le cuestionan la semijá a Moisés y lo critican, y lo critican porque se había casado con Séfora, que Séfora no era de la congregación de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que pasa por allí? Pero lo interesante ahí es esto, que
Moisés, a pesar de que fue provocado por su propia sangre, por sus propios hermanos, lo que es admirable de una cualidad como líder es que él no se salió a defender a sí mismo, no salió a defender su honor, sino que siempre lo que Moisés hizo fue defender a Dios, siempre defendió el honor de Dios. Cuando mayor silencio guardamos en nuestra propia causa, mayor empeño pone Dios en defenderla. El error de Miriam se convirtió en una enseñanza eterna para el pueblo de Israel sobre la gravedad del pecado de murmuración. Inclusive vimos una parashá, una porción entera que habla del metzorá, que habla del deploso, enseñando que la consecuencia de la murmuración es la lepra espiritual. Esto creo que es una enseñanza importante. No nos defendamos, dejemos que sea Dios que juzgue nuestra causa y quien nos defienda. Sí, no solamente Moisés no se defendió, sino que oró por la sanidad de Miriam. Exacto. Que lo querían desautorizar o desafiaron su autoridad. Desafiaron su autoridad. Entonces oró, Miriam contrajo esta zaraat, esta lepra especial, no es la lepra que se conoce hoy, era una lepra por causa de la murmuración, del chisme, de la murmuración. Entonces, esta lepra que contrajo Miriam como castigo fue por el castigo del pecado de murmuración. ¿Por qué? Porque ella fue la que instigó la crítica a Moisés. No fue Aarón castigado con lepra, sino Miriam, porque ella fue la que inició la rebelión. Entonces... y en el 11 y 12 vemos que Aarón se arrepiente, ¿no? Sí. Porque Aarón le dice a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Él reconoce su pecado. Por eso Aarón no es castigado con lepra porque hace teyubá, porque hace un verdadero arrepentimiento bíblico. Moisés ora, intercede a favor de Miriam y ella fue sanada mediante la oración de él, a quien ella había tratado mal a Moisés. Entonces esta lepra, esta zaraat de Miriam, fue curada en respuesta inmediata a la plegaria de Moisés, pero debido a que había sido amonestada por Dios, tenía que permanecer en aislamiento fuera del campamento durante una semana. El mismo proceso del Metzorá. Es muy, muy, muy interesante que Dios la sana, pero la hace reflexionar. O sea que el Metzorá, el leproso, tenía que pasar esa semana fuera del campamento para hacer una verdadera introspección, un verdadero arrepentimiento antes de volver al campamento para no repetir los mismos pecados. Y yo creo que muchas veces en las iglesias los creyentes vuelven a cometer los mismos pecados porque nadie les advierte las consecuencias del pecado. Nadie les enseña lo que es pecado, entonces no toman a la liviana, les enseña que el pecado abunda, no importa, la gracia sobreabunda, y eso está sacado de contexto, no es lo que la Biblia enseña. Entonces, acá Miriam, a pesar de ser la hermana de Moisés, tuvo que pasar 7 días fuera del campamento antes de poder regresar nuevamente sana de esta lepra por murmuración. Bueno, damos gracias a Dios por el tiempo que hemos podido compartir estos capítulos de esta porción del Pentateuco, esta porción de las Sagradas Escrituras. Ustedes estudien también los profetas. Jesús dice, tienen la ley, los profetas. Bueno, nosotros tenemos la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Ahí les ha dado al principio las lecturas de la ley, la lectura de los profetas y la lectura de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Tomen el día para profundizar en el estudio de esta porción, de esta nueva porción, y estaremos juntos nuevamente abriendo las Sagradas Escrituras la semana próxima. Dios los bendiga. Gracias por estar. No dejen de congregarse. Shabbat Shalom.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.